Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar en el programa de hoy. La conversación que quedó pendiente en el otro programa para seguir conversando, por suerte, con el destacado músico, el maestro Andrés Spiller. Andrés, justo estábamos hablando de tu ingreso a la Sinfónica cuando terminamos. Antes de eso estaba Di Gregorio en el conservatorio. ¿Cómo, ¿Cuál fue el cambio, hasta pedagógico, te diría, entre Di Gregorio y Gaspar para ubicarnos en ese? Bueno, Di Gregorio era un profesor muy exigente, muy detallista en lo que era la interpretación también. eh, y al mismo tiempo me apoyó muchísimo porque yo empecé a presentarme. En esa época había concursos de promociones musicales de Hebraica, de estímulo cultural. Y vos los hacías. Y yo me presentaba en todas. Claro, también. Y después tenía los recitales. Cuando ganaba el premio tenía que dar un recital. Claro, que Ese era el premio, ese no era el había. premio, Plata claro, no claro, había. claro. Y, y bueno, siempre tuve el apoyo de él, inclusive cuando podía venía a los conciertos. Y cuando hubo concurso en la Sinfónica, eh, me acuerdo que el concurso era para segundo oboe suplente de solista, por, porque en esa época la fila era más chica. Entonces, el día que nos íbamos a presentar, estábamos todos los concursantes ahí, y vino Di Gregorio y nos dijo: tienen inconveniente de que sea concurso para segundo oboe porque queremos ampliar la orquesta, y entonces que el tercer oboe sea el suplente de solista. Y por supuesto ninguno dijo que estaba en contra. Nos presentamos al concurso, yo gané, entré como segundo oboe. Y mientras tanto, entonces empecé a trabajar, tenía 19 años, empecé a trabajar en la orquesta y también me llamaban de vez en cuando para algún concierto de la Orquesta de Amigos de la Música. Y, y bueno, empecé ahí mi trabajo, y al poco tiempo Di Gregorio empezó a tener problemas de salud y toqué como solista también, como voy solista. Después gané la beca del Servicio de Intercambio Académico Alemán para DAAD, es la sigla en alemán, para estudiar en Colonia con Helmut Hucke. ¿Fue después de estudiar con Di Gregorio o Sí, durante? sí, no, Después. sí, en realidad el conservatorio ya lo había terminado, hasta pedí un permiso extraordinario para estudiar un año más, para no perder la guía de Di Gregorio. Y te hago una pregunta, no te quiero interrumpir, pero para no irnos, hilar un poco la historia. Después de Di Gregorio, ¿quién vino como docente en el conservatorio? ¿Te acordás? La verdad que no. Di Gregorio estuvo, creo que hasta que falleció. Y después está Pichoni, me dijiste, ¿no? No, eso era cuando falleció Gaspar. Gaspar. Después vino de... Ok. Eh, ¿Y pediste permiso en la orquesta para irte? y entonces pedí permiso. Es decir, tuve dos situaciones ahí, porque apenas entré a la orquesta me llamaron para cumplir el servicio militar y conseguí la baja. Así que, si bien hubo un poco de presión para que si no, le decían a mi padre: si su hijo no viene, no lo vamos a poder nombrar.
y bueno, son esas cosas que pasan. Me tendrían que haber nombrado en diciembre, pero no lo hicieron. Y entonces tenían esa alternativa de no nombrarme si no llegaba. Pero bueno, al final todo se solucionó con felicidad. Y después conseguí la beca esta y me fui a estudiar 2 años a la Escuela Superior de Música de Colonia. Y estudié con Helmut Hucke el oboe y con Wolfgang von der Namer dirección de orquesta y asistí a cursos. Estuve un curso con Holliger, y cursos de dirección de orquesta con Bruno Maderna, con Wangenheim, con Franco Ferrara. ¿Siempre la dirección y el oboe juntos? Sí. ¿Sí? Inclusive en la misma escuela de música, a veces había actuaciones de los alumnos. Tuve la oportunidad de tocar el concierto de Strauss con la orquesta de la escuela, y también en otro concierto dirigí las variaciones de Brahms sobre un tema de Haydn, y también un festival organizado por la Escuela de Música de Música Contemporánea, y dirigí 1 o 2 conciertos con obras del siglo XX. Ajá. ¿Y te quedaste cuánto tiempo? 2 años. Fuiste por 2 y los cumpliste, ¿no te quedaste un poco más? Sí, me hubiera quedado, pero al final decidí volver. ¿Qué edad tenías, Andrés? Ahí, Y 69, 70, 24 años. ¿Y cómo era? ¿Cómo era? O sea, ¿qué alumnos, por ejemplo, estaban en el conservatorio con Di Gregorio cuando vos estudiabas? Bueno, algunos que hoy vimos en orquestas. No, digamos, el más destacado de mis compañeros fue Bruno Pizzamiglio, que estuvo en la Sinfónica Nacional. Uh-huh. Fue tercero oboe suplente de solista, pero después decidió irse a Chile y después se fue a vivir a Europa. Y después los otros no se destacaron. No se destacaron. ¿Y cómo era tu decisión de irte afuera? ¿Fue por alguna decisión particular? ¿Vos te veías como perfeccionamiento y quería estudiar dirección de orquesta? Ajá. Las dos cosas, es decir, quizás ahora están un poco mejor las cosas acá, pero en esa época, si querías estudiar dirección de orquesta, no tenías orquesta para dirigir, y en una escuela así, claro, cada tanto podías dirigir un ensayo. Claro, es más común. O de repente me dijeron, bueno, haga los Geistliche Lieder de Webern, una obra de un compositor que estaba estudiando en la escuela, Claro. lo otro. Entonces uno iba armándose como director. Claro. La posibilidad de acompañar a un alumno, aunque sea en un ensayo o un concierto de Brahms, y bueno, vas como adquiriendo esa experiencia. Ahora creo que están un poco mejor las cosas acá, ¿no? Sí, obviamente que al haber más contacto con el exterior por un simple por lo pronto teléfono. La UCA hace años que tiene acá tiene también, orquesta, acá también. Las clases de dirección que hay un ensamble, acá también, sí. Las cosas van modificándose para bien. Y bueno, vi que Mario Bensecri también lleva a algunos alumnos de él como asistentes en la Libertador San Martín. Sí. Entonces, bueno, hay movimiento. Hay un camino, digamos. Sí. Pero antes no había nada. Los directores estudiaban con el piano y un día tenían que estar delante de la orquesta. Claro. Y Di Gregorio fallece antes que vos te vayas, ¿no? Yo volví y él estaba también, estaba Pizzamiglio, que justo ahí hubo un concurso y lo ganó él.
Y cuando se fue Pisamilio, que quedé primero como solista de hecho, y en el 82 gané el concurso de solista. Que fue el Caro que estaba antes de Gregorio. Sí. Y él, tu maestro, antes de irte a Europa, que tu primer trabajo, ¿lo preparaste con él al concurso, imagino, para entrar a la Sinfónica? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te acordás de esa experiencia? ¿Cómo fue? Y desde el punto de vista, eh, digamos, la exigencia era grande. Había que tocar Le Tombeau de Couperin, Daphnis y Chloe y otras piezas orquestales, y ya no me acuerdo las obras. No me acuerdo si fue Cimarosa o... De todas maneras, yo tenía estudiados esos conciertos importantes, Haydn, Mozart, Strauss, todo eso lo tenía estudiado. ¿Y te acordás si Gregorio le daba la importancia que se le da, por ejemplo, hoy a los solos de orquesta, o eran por debajo de lo que eran las obras, sonatas, conciertos? No, yo lo que recuerdo es que tenía que cumplir con unos estudios que con los años se iban volviendo cada vez más difíciles, y que iba estudiando el repertorio de oboe y piano. Claro, sobre todo que yo había ganado esos concursos, y entonces tenía que tocar la sonata de Hindemith, la romanza de Schumann, claro, para tocar como premio. Las metamorfosis de Britten. Estrené acá en esa época una sonata de Kelemen, un compositor yugoslavo que ya ponía cosas más modernas en la parte. Qué lindo las metamorfosis de Britten, me hiciste acordar. Muy lindo. Así que bueno, trabajé eso, y cuando venía el concurso de orquesta, ahí sí, durante un buen tiempo trabajé los solos con él, y era muy exigente en cuanto a la limpieza y con qué había que tocar. Y tu visión como oboísta hasta hoy, te diría, ¿no? En su momento como estudiante, que uno tiene hasta ciertos prejuicios, diría, entre Cocchiararo y Di Gregorio, dos excelentes oboístas. ¿Cuál era la gran diferencia, si vos tenés que describirlo brevemente? Bueno, primero, los dos como solistas en la orquesta eran muy buenos. Lo que pasa es que el sonido era diferente. Es decir, el raspado de la caña de uno y de otro eran un poco, si bien ya era un raspado moderno, era un poco diferente, y sonaban diferentes los dos. Después, bueno, ya va en gustos de interpretación, o qué sé yo, si a uno le gusta más uno que otro, pero yo lo escuché a Cocchiararo. ¿No tomaste clases con Pedro? Nunca, no. Ajá. No, con él no tomé nunca. Sí lo iba a escuchar, ya sea en la orquesta, o me acuerdo que una vez tocó el concierto de Marcello en los bosques de Palermo, o cosas así. Además, yo iba bastante a conciertos. Había conciertos de música contemporánea en el Museo de Bellas Artes, claro. y yo iba. Cambió mucho eso también. En esa época había algunos músicos que entendían muy bien toda la cuestión de la música contemporánea, y otros que simplemente la tocaban como podían. Claro. Y con los años eso fue cambiando también en las orquestas. Es decir, antes te traían a una orquesta una obra contemporánea, y era como que se diluía el clima de trabajo. Obvio. Y todo eso fue mejorando muchísimo. Creo que en todas las orquestas de acá, aunque
Sí, y mi experiencia principal es con la Nacional, pero puede ser. Yo me he llevado bastantes nosotros, por lo menos en la Nacional, siempre tuvimos sorpresas, que hacer ¿viste? mucho. Sí. Sobre todo porque había una generación donde uno, sin hacer nombres, pero vos tenías un compañero al lado y decías, vamos a probar la afinación de esto, y se ofendían. ¿Cómo estoy desafinando? Claro. Y todo eso fue cambiando. Ahora se trabaja... Se quiere trabajar. O por lo menos se quiere trabajar Sí. de otra forma. Es más, las orquestas poco a poco empiezan a sonar solas, a tener su sonido. Y antes era un trabajo de hierro que había que hacer para conseguir ciertas cosas de las orquestas. De todas maneras, con el repertorio tradicional siempre... A veces uno se lleva sorpresas porque escucha grabaciones viejas, que por ahí hay alguna en YouTube o qué sé yo, y dice, no eran tan malos. Claro. Diferentes. Che, y ¿quiénes eran los fagotistas cuando entraste a la Sinfónica? ¿Te acordás? Ahí me mataste, pero creo que era... Mencionaste a Umatino, que tocaste con él. Creo que era Umatino. Sí. ¿Te acordás algo de haber tocado con él? Así que te llame la atención o que quieras. No, era un excelente profesional y más no te puedo decir. Okay. No. También, ¿A Mayer lo conociste? ¿Lo llegaste a conocer? No, lo escuché de nombre. Cuando iba a la ópera o a los conciertos de la Estable. El Estable tenía un ciclo de otoño y bueno, me acuerdo que una vez hicieron en 4 conciertos las 4 sinfonías de Brahms con Vítor Robitsky o cosas así. Y bueno, yo iba a los conciertos. Es decir, los estudiantes de música hoy en día van poco a los conciertos, lamentablemente, pero se aprende mucho yendo a los conciertos. Claro. Sí, es la gran batalla, acá también, Fede lo sabe. También escuchando ensayos, pero bueno, eso es más difícil porque hoy en día para entrar al Colón o para entrar al CCK es todo un trámite. Es complicado, sí, los ensayos por el seguro famoso que no dejan entrar, sí. Pero en esa época no, uno podía meterse, ir a un ensayo. Sí. Y a mí me gustaba escuchar conciertos, ensayos, conciertos de música contemporánea. Había también la Asociación de Conciertos de Buenos Aires, que hacían conciertos en el Broadway. En fin, había una actividad muy grande de música y también de música del siglo XX. A veces se hacía bien y a veces no tan bien, pero se tocaba. Se tocaba, claro. Sí. Y después tenés que concursar de voz solista o se fueron moviendo. ¿Cómo llegaste? Primero nos movimos, es decir, me pidieron que cubra el cargo, pero después se llamó a concurso y entonces yo entré como voz solista y Gustavo Cosentino como tercero voz y solista B, si lo turnábamos. En el mismo momento entraron. Ya no me acuerdo. Pero más o menos. Más o menos, sí. Sí, yo sí me acuerdo que la primera vez que lo escuchamos a Gustavo tenía 17 años. Di Gregorio me dijo, tengo un alumno, venga a escucharlo conmigo, qué sé yo. Y tenía 17 años y tocó de memoria el concierto de Albinoni y la verdad que muy bien. Y bueno, entonces empezó a trabajar en la Sinfónica hasta que fue ganando confianza, claro. Los cargos. Y de fagotes debían estar Alberto Merenson, Oscar Bazán. Claro, Alberto Merenson. ¿Pudiste tocar con él? Sí. Bueno. Cámara me refiero, no en la orquesta obviamente. Sí, bueno, primero en la orquesta, porque él vino de Israel en la guerra del
68. Sí, 68 fue la guerra. 65, ¿no era 66? No, sí. no, yo entré en el 67. 66, entré a la orquesta, así que Bueno, después. 67, 68. Él vino ahí y ahí ya tomó el puesto de solista y el otro oboísta que entró poco después es Helios García El fagotista, claro, sí. Y Romero, claro. y Romero en contrafagot. ¿Cómo era para vos tocar con Alberto? No, Alberto era un capo. Estuvimos... ellos tenían el Melos Ensemble, donde estaba René Der, Jorge Karreski, Alberto Melenson, estuvo Ayur, estuvo mi esposa, Marcela Magín, Domingo Garrefa. Bueno, según los programas, y en un momento me invitaron a tocar a mí, y así que toqué mucho con ellos. Después toqué también con la hija. Con Andrea. Con Andrea, claro, sí. Claro. Hacíamos claro. el trío de Poulenc. Claro, hermoso. Sí. No, Alberto era un tipo muy, muy serio tocando, y impecable. prácticamente impecable, ¿no? Sí. Y él también siguió como director, aparte, ¿no? Claro, él quería dirigir y empezó también tuvo su oportunidad, igual que yo con la Sinfónica, de dirigir algún concierto, y después fue director de la Orquesta de San Juan. Claro. ¿Y vos en la parte docente? En la parte docente enseñé desde 1978 hasta 1998 en el Conservatorio de La Lucila, en el Conservatorio Juan José Castro. Donde estaba Chiambaretta, ¿no es cierto? Ahí estaba Chiambaretta, Adalberto Tortorera era el director del conservatorio. Claro. No fue, para mí no fue algo muy, muy feliz. ¿Por algo en particular? Primero porque para dar las clases, nosotros con la Sinfónica teníamos concierto el viernes a la noche. Mi clase empezaba el sábado a las 8 de la mañana, que nunca llegué a las 8 de la mañana, pero igual. Y los alumnos faltaban, no venían. Es un horario complicado, sí. Hubo un momento donde tuve bastantes alumnos, entonces pedí que pongan a alguien más para que tome los primeros años, entonces tomó parte de los alumnos Marcelo Gross. En la Sinfónica también, ¿no? Él estaba en la Sinfónica, se acaba de jubilar. Sí, el compañero tuyo. Sí. Pero, no sé, en el 98 un día dije, me voy. ¿Y con el oboe, con la dirección, estuviste dedicado a la docencia? No, con la dirección no hice docencia. Yo empecé como asistente de mi papá en la Orquesta Juvenil del Collegium Musicum. Llegué a tomar algunas clases con Teodoro Fuchs acá, al cual lo martiricé durante años como alumno de piano. Y después estudié en Alemania esos 2 años que estuve ahí, que pude ir a los cursos. Todo, y cuando volví, tuve alguna oportunidad de dirigir la Sinfónica y entré como director asistente del Ensamble Musical de Buenos Aires que dirigía Calderón. Y ahí, bueno, cada tanto también tenía la posibilidad de dirigir algún concierto, no solo de preparar la orquesta. Claro. Y inclusive el ensamble hizo una gira de como 45 conciertos por Estados Unidos y México. Y bueno, yo dirigí 11 de esos conciertos, que para mí fue una experiencia bárbara.
Y bueno, después cada tanto podía dirigir algo con la Sinfónica. El ensamble se terminó disolviendo por razones económicas. Mantener una orquesta privada de 45 músicos es complicado en la Argentina. Y después en el 94 Calderón me invitó como a ser su asistente. Es decir, fui subdirector, el cargo concreto en la Sinfónica Nacional hasta el 2011. Así que ahí pude hacer mucho, estrené muchas obras argentinas, dirigí repertorio también. Y con la Sinfónica nada menos. Así que eso fue una etapa muy linda. Andrés, seguimos después de la pausa. Dale. ¿Cómo no? Sigo las órdenes de Federico. Quédate escuchando desde el fagot. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados. Bájate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos. Programación 2023. Órgano en Baires. Cámara hoy. Desde el fagot. Barroco de dos mundos. Mujeres de la música. La huella de las cuerdas. Paredes pintadas. Espacio jazz. Todo es música. Y el estreno de Spa. Siempre pasa algo. Nos informamos con tranquilidad todos los días de 12 a 14. Radio Damus, nuestros sonidos. Radio.damus.musica.ar. La radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. Radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Lleva en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Desde el Fagot. Bueno, seguimos conversando con el destacado maestro Andrés Spiller. 2 programas parece, y vengo siempre con temor de tal vez quedar en ridículo por desconocer muchas cosas, y siempre me pasa lo mismo. Haría 2 más para seguir conversando. En serio, es un placer hablar con vos, Andrés. La Camerata Bariloche es un ensamble para hablar largo y tendido. ¿Cómo podrías brevemente contarnos un poco de sus inicios también? Sí, cómo no. Bueno, creo que ya lo había dicho en el
primer programa. Alberto Lisi fue alumno de papá, entonces... Lo hablamos fuera de lo aire, hablamos por fuera eso. Esos del son aire. los Bueno. problemas de seguir hablando. Bueno, Alberto Lisi, que es el fundador de la Camerata, en su etapa en la Argentina fue alumno de papá, después hizo su carrera en Europa, sobre todo muy apoyado por Yehudi Menuhin. Y en un momento dado él toma los cursos de verano del camping musical de Bariloche, y yo estuve ahí como alumno en esos cursos, y también colaboramos un poco con la gente de Bariloche, di clases de flauta dulce a algunos alumnos, y creo que inclusive la directora del coro, Luzka Yerman, tomó alguna clase también conmigo ahí. Y ahí va tomando forma la idea de Lisi de hacer un conjunto estable. Él, junto con el camping musical, él como presidente de la Academia Interamericana de Música de Cámara, y con la colaboración de Oleg Kotsarev, tomaron contacto con la Fundación Bariloche, y así finalmente se crea el Departamento de Música de la Fundación Bariloche, y el órgano de expresión de ese Departamento de Música era la Camerata Bariloche. En septiembre de 1967 nos juntamos un grupo de músicos en el chalet que era la sede de la Fundación Bariloche, cerca del Yau Yau, para ensayar. Había un grupo de músicos de primerísimo nivel. ¿Habían sido seleccionados antes por sí, por Alberto Lisi? Invitados por él. Estaba Klaus Adams, por ejemplo, que era el chelista del cuarteto Juilliard. Estaba Michael Webster, un clarinetista norteamericano, que no quiero meter la pata, pero creo que después fue solista en Cleveland. Y Eke Méndez, un pianista argentino que estaba desarrollando su carrera en Europa, y Kunra Telegiers, Johannes Eskaer, en fin, un grupo de músicos que él traía de Europa, que Lisi traía de Europa, con los que había trabajado allá. Y bueno, así como resultado de ese encuentro y de esos ensayos se hace el primer concierto de la Camerata Bariloche en la Biblioteca Sarmiento. Y después se hizo un concierto privado prácticamente en el Palacio Hirsch. Leonor Hirsch de Caravaggio era la presidente de Amigos de la Música, y bueno, gente de mucho dinero. El Palacio Hirsch todavía hoy es algo digno de verse. Justamente festejamos los 50 años de la Camerata en ese edificio, pero ya pertenece a otra gente. Y la formación fue claro, pensada desde un momento, o se fue dando dependiendo del repertorio. No, Lisi decía, se va a tocar esto, se va a tocar lo otro. Y se iba llamando a músicos. Claro, él tenía inclusive, había hecho música hasta renacentista con instrumentos modernos, entonces yo toqué ahí unas piezas. Estudié el cuarteto de Mozart ahí, pero todavía no lo toqué. Un tiempo después lo toqué en el Museo de Arte Decorativo. También me invitó a tocar el concierto de Marcello en un concierto de Amigos de la Música. Él armó un festival apoyado por Amigos de la Música, y ahí toqué el concierto de Marcello. Y
Claro, lo que pasó es eso. Lizzy vino, como entré yo, digamos. Lizzy vino un día a almorzar a mi casa y me dijo, ¿y vos qué haces? Y yo toco la flauta dulce y el oboe. A ver, toca. Me tuve que levantar de la mesa y tocar. Me dice, vos tocás la flauta dulce afinada. Vamos a grabar un disco. Y entonces grabé un cuartetino de Scarlatti que creo que todavía está en el mercado y que no es algo muy feliz, pero bueno, para mí fue toda una oportunidad y así, después hice los cursos de verano en Bariloche, después me invitó a ir a Italia, pero ahí justo me salió la beca para ir a Alemania y no lo hice, y cuando volví de Europa él ya había renunciado a la camerata. Ajá. Y estaba Rubén González como concertino de la camerata. Y bueno, yo actuaba como... Si bien participé en el primer concierto de la camerata y en otros conciertos, pero porque se hizo una gira también. Y después cuando volví de Europa era como artista invitado con el grupo de solistas de la camerata o con la misma camerata. Y a partir del 74 ingresé en forma estable, digamos, a la camerata hasta este año que nos despedimos amablemente. Este año fue el último... Sí, un concierto en el Colón donde la camerata nos hizo un homenaje a André Murú, a Marcela Magín y a mí. Marcela, que es tu esposa. Sí. Así que ahí terminamos Un nuestra labor musical con la camerata. Seguimos ligados un poco todavía con la parte societaria, digamos. Claro. Estamos en la comisión directiva y esas cosas. ¿Y los vientos en la camerata eran itinerantes? Vos nombraste no, que estabas estable. Éramos fijos. ¿Fijos? Estaba Güell Fonali con el corno y yo con el oboe. Lo que sí, por ahí se invitaba. Y Anelli actuó bastante sobre todo con los solistas de la camerata. Y Alfredo Ianelli, ¿no? El gran flautista argentino. Y después Claudio Barile también. Okay. Así que bueno, después hice un montón de cosas con la camerata, giras, los 100 años del Carnegie Hall, y la verdad que... Lo llevaba siempre en simultáneo con la Sinfónica Nacional, Sí, ¿no? sí. Bueno, viste como hacemos acá en la Argentina, pedimos permiso y esto y lo otro. Sí, es así. Lo dijo Kleiber en su libro, así que está ya pero bueno, plasmado ahí en la imprenta. Lo pude hacer y para mí fue maravilloso. Creo que no... Porque no basta con tocar bien. Acá hay gente que toca bien, y muy bien, pero poder hacer una carrera así se tienen que dar una serie de circunstancias que en el caso mío se dieron. Claro. Y las pudiste sostener aparte, porque claro, todos estos años. Y bueno, eso... Después también integré la Academia Bach de Buenos Aires desde su fundación. Primero actué en algunos conciertos de festivales musicales y después Mario Videla creó la Academia Bach y hasta ahí estamos, todavía sigo. Y también con Claudio Alsuget, que estaba a cargo de la parte de cultura del Colegio Pestalozzi. Creamos los solistas de música contemporánea del Pestalozzi y hacíamos conciertos de música de cámara no eran muchos, pero con una programación bastante selecta, digamos, y para cada concierto había un encargo a un compositor argentino para hacer un estreno de una obra.
Así que ahí... Porque el repertorio de la Camerata Bariloche, por ahí me equivoco, pero tengo entendido que no está dirigido a la música contemporánea. No, hubo... es más, yo creo que... claro, como la Camerata actuaba no solo en la Argentina, sino también en el exterior, hubo muchos compositores que estaban un poco ofendidos porque la Camerata no hacía más música contemporánea. Siempre fue un tema ese. De todas maneras... ¿Y cómo era la puja? ¿Cómo se terminaba decidiendo? Y la puja, en realidad bien, la puja era que cuando vos tocabas una obra moderna el público no aplaudía. Pero así todo hicimos un par de... Gandini escribió una obra que se llamaba Soria Moria por el nombre del chalet de la Fundación Bariloche, y después escribió una balada para violín, oboe y una orquesta dividida, digamos, que la tocamos en Argentina y en el exterior. Hemos tocado, bueno, música de Juan Carlos Orsi, de Arizaga, más tradicional. Claro. Digamos. Habría que redefinir la música contemporánea, en mi pregunta. Sí. Y una vez también en el Colón estrenamos un concierto de cámara de Gretzer, bastante moderno también. Pero después nunca más lo quisieron volver a tocar. Perdóname que interrumpa, en la Camerata hay una especie de votación democrática, o hay un grupo... Hay un grupo que, bueno, primero está el concertino y una pequeña comisión artística que hace propuestas y qué sé yo, pero además en un conjunto que tiene tantos años, por lo menos tenés que cuidarte de no repetir los programas cuando vas a la misma ciudad. Claro. Y un montón de detalles de ese tipo, pero sí, es un grupo chico el que resuelve, con mucha influencia del concertino. ¿Y cómo... no es cómo cambió la Camerata desde sus inicios hasta hoy, pero cómo se fue adaptando? ¿Qué dirías vos? Porque estuvo Hassag también como concertino. Bueno, en realidad la Camerata siempre tuvo muy buenos concertinos, empezando por Lisi, Rubén González, Elías Cayat, bueno, Fernando Hassag y ahora Freddy Varela. Con características distintas, tanto como violinistas como músicos y sus gustos musicales. Pero yo creo que los problemas de la Camerata no pasaban tanto por su integración como por la supervivencia. Es decir, claro, mantener un conjunto de música de cámara durante 55 años. Hubo años buenos donde hubo apoyos económicos importantes, pero la mayor parte fueron años malos, donde la Camerata vivía de las contrataciones. Entonces mantener un ritmo de ensayos, mantener la idea de un conjunto donde todos se sienten partícipes, integrantes y parte importante del proyecto, es una cosa que cuesta trabajo. Claro. ¿Y algún otro proyecto de música de cámara que quieras mencionar? No, eso es lo principal. Después también estuve en el camping musical, estuve un tiempo como asesor en el camping musical de Bariloche. Y ¿junto cuando estaba tu papá también o no? Bueno, a papá
durante muchos años hizo los cursos de verano. Digamos que como asesor tuve participación junto con Judith Koski y Rap, de invitarlo a Gerardo Gandini a que haga sus cursos de verano allá en Bariloche. Entonces iba un grupo de compositores jóvenes, iba Gerardo, Marta Lambertini, claro, Monjó y Mariano Etkin, y se hacían, bueno, análisis de obras, esto, lo otro, y conciertos, y se estrenaban obras de estos compositores que estaban ahí, y obras de Gerardo, y era todo un trabajo muy interesante, y había un grupo de músicos muy buenos que participábamos de toda esa actividad. Y después hubo 2 años donde yo le hice la propuesta tanto al camping como a la Fundación Antorchas, porque se estaban haciendo los cursos muy cortos, de 15 días o algo así. Entonces yo decía que para hacer cierto tipo de obras uno necesita más tiempo para empezar a estudiarlas al principio, que maduren y poder tocarlas al final. Claro. Y entonces pude organizar durante 2 años los cursos que duraron casi un mes, y estaban combinados con un festival. La idea era que al principio toquen más los profesores, que después se vayan mechando con la participación de los alumnos. También armé una orquesta de cámara para cuando vinieron, porque vinieron Ana Chumachenko y Oscar Lisi, entonces los acompañamos a ellos como solistas con esa orquesta, y se hacían obras de cámara muy, muy importantes, como el octeto de Schubert, septeto de Beethoven, qué sé yo. Y los profesores eran, bueno, estaba la parte mía a cargo de los vientos. Mi esposa enseñaba la viola, estuvo Víctor Epli dando clases de cello, Mónica Kosachov, bueno, vino también Eduardo Basallo un verano, violonchelo, sí, en violonchelo, Carlo Bruno, un pianista italiano excelente también. ¿Y eso hasta qué año, más o menos? Fueron 92 y 93. 93. Duró 2 años. Y bueno, yo creo que fue una muy buena experiencia, pero no se pudo sostener en el tiempo. En el tiempo, es complicado. Andrés, este programa se puede hacer gracias al apoyo de la decana, Cristina Vázquez, Gonzalo Rodríguez, que es el director de la radio, y en este caso Federico Bravo, a quien estoy eternamente agradecido, un alumno de la cátedra de Fagot, y tiene un tiempo ya predeterminado para que se adapte al cronograma de los programas de la radio. Claro. Me está diciendo que en unos minutos hay que acabar, y yo tenía una pregunta para hacerte, varias, pero una que quería saber un poco hoy, en qué andás, porque estás jubilado de la Orquesta Sinfónica. Sí. Ahora me entero de la Camerata. ¿Tenés proyectos musicales o estás en un periodo de reposo? Bueno, digamos que a mí me gustaría tener una actividad musical un poco. No me gustaría matarme trabajando como lo hacía en una época, que me iba de la Sinfónica a La Plata, de La Plata, porque fui director un montón de años de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata. De La Plata, sí. Entonces iba de la Sinfónica a La Plata, de La Plata a la Camerata, de la Camerata a veces podía volver a casa, a veces tenía que ir a algún concierto. Ese ritmo no lo podría soportar ahora.
Ni te pregunto cuándo hacías las cañas. Eso... Pocas, hacía pocas. Pero sí me gustaría poder tener un mínimo más de actividad que la que tengo. De todas maneras, ahora viene un periodo donde voy a estar muy ocupado porque estoy en un montón de jurados de los concursos de la Sinfónica. Claro, que por suerte se realizan ahora. ¿Y Sí, qué es lo que más extrañas de tocar? ¿Qué repertorio te encantaba tocar así, que siempre querías tocar? yo, digamos, me interesa. El problema mío es que me gusta todo. Es decir, tanto en mi faceta de director de orquesta como de oboísta, si bien uno tiene sus compositores preferidos, pero también toda esa cuestión de la música contemporánea para mí fue muy importante. Todo lo que pude hacer, las obras que pude estrenar. Claro. Y también ahí tengo mis límites, hay obras que no las puedo tocar. Pero viste que hay obras, el otro día hablaba con un compañero, hay obras que no solo el compositor es genial, en general, pero que hay obras que están escritas que para uno les parecen perfectas porque les queda tan cómodo que parece que las escribió uno, ¿no? Al final, por eso me refería un poco a algo que uno, cuando uno quiere tocar algo es porque le parece atractivo en todas sus formas, digo. Claro, bueno, pero ahí a veces hay cuestiones técnicas que yo no pude resolver. Qué sé yo. El año pasado me habían ofrecido tocar el Atemstudie de Globokar y es una obra como escrita a 4 voces, donde tenés que hacer 1000 cosas a la vez y cantar y tocar con la doble lengüeta, cantar, te imaginarás. Es complicado, sí. Se hace, pero... Sí. sí. Bueno, y todo eso, y dije, no, esto no lo hago. Viste que... para terminar, Fede, por favor, un minuto. Para terminar, a mí siempre me llamó la atención con todos estos programas y las invitadas que gentilmente se pusieron a conversar conmigo, era la dificultad que tenían para conseguir métodos, instrumentos y 1000 otras cosas que hoy parecen básicas y que con 2 clics y una tarjeta de crédito las tenés a las 2 semanas. Cambió tanto, ¿no es cierto?, la sociedad y lo que para uno es o no difícil. Hay otras dificultades hoy, pero digo, esas ya no existen. ¿Qué consejo les darías vos a los jóvenes que están ya avanzados en la universidad, ya tenés que venir con un nivel de estudio? Y lo que pasa es que hay el tema económico, yo creo que incide muchísimo. Es decir, este es el país de las fotocopias. Claro. Y yo creo que es muy importante, en la medida de lo posible, ir armándose de un repertorio editado y no fotocopiado, salvo que ahí está la nueva forma de tener una pantalla donde te van apareciendo las páginas. Yo nunca lo usé, pero tener buenas ediciones. Es decir, hoy en día hay muy buenas ediciones de las obras de clásica, de lo que se llama urtext y todo eso. Y hasta hace poco tiempo me pasaba que veía alumnos que venían con unos materiales demasiado anticuados, ¿no? Claro. Entonces, pienso que todo eso es importante. El material que se usa, tratar de, en lo posible, de ir consiguiendo, de ir haciéndose una biblioteca propia, y también lo que es muy importante es el instrumento. Los instrumentos están hoy en día son prácticamente inabordables, ¿no? Un oboe, y no el más caro, cuesta alrededor de 8.000 euros. Entonces, claro. En este momento es muy difícil. Claro. Pero debe haber también más ofertas para poder llegar a tener tal vez de alguna forma algún instrumento. Bueno, sí, pero
aún así, yo lo que veía en la época en que daba clases, que los alumnos compraban unos instrumentos horribles porque yo no me puedo meter en la vida privada de cada alumno, pero daba la sensación de que no podían acceder a otro, claro. A otro mejor. En algunos casos los padres no querían invertir porque quién sabe si va a seguir tocando, si no va a seguir tocando y esas cosas, pero tener un buen instrumento es fundamental para poder progresar. Yo también empecé con un mal instrumento. Un instrumento de principios del siglo XX, creo que era, si no de finales del XIX, y con eso empecé a tocar. Y al poco tiempo mi padre fue a Europa a tocar y me trajo un instrumento profesional, no de los mejores, pero ya cambió todo. Y ahí cambió el estímulo para actividades diferentes. Claro. Y después cuando tuve acceso a mi primer rigutá, ¡wow! otra cosa. Sí, Andrés, este proyecto, estos programas que se plasman en la radio son para intentar desglosar y clarificar un poco la historia ahora podría empezar a decir de las dobles cañas. Se está abriendo cada vez más. En una escuela que yo respeto mucho y con todas las dificultades la respeto aún más, que haya podido resurgir y estemos hoy hablando de el fagot y el oboe. Y también sobre todo para honrar un poco la trayectoria de cada persona que viene al programa. Así que para mí de verdad es un privilegio poder conversar con vos en primera persona y conocer lo que no sabía y que vos nos cuentes también lo que sabíamos, pero no hay nada como que lo cuente uno en primera persona en uno mismo, ¿no? Yo creo que es muy importante. Así que te agradezco de corazón que te hayas sumado a este proyecto y que te hayas venido de tan lejos también. El agradecido soy yo, la verdad que lo pasé fantástico. Me alegro, ese era mi gran temor. y bueno, espero que sirva para algo o para alguien esto que estuvimos hablando. Un montonazo, un montón, no te quepa duda. Ahí tenés ya uno interesado. Fede, 1.000.000 de gracias en la parte técnica. Muchas gracias, y de operador del programa. Gracias, será hasta pronto. Chao, chao. Esto fue Desde el Fagot. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Radio Damus. Nuestros sonidos.